un nuevo crédito de unos 20.000 millones de dólares, que implica de facto la intervención del Fondo Monetario Internacional en la economía de Argentina. Se suma al crédito anterior, solicitado por más de 34.000 millones en la etapa del derechista Macri al frente del gobierno de Argentina, que acabó en catástrofe, con el mismo ministro del Interior, Caputo. Las recetas de siempre con los resultados de siempre, solo que en esta ocasión con motosierra y el aplauso de Donald Trump, que quieres que os diga, que tampoco es precisamente que den buenos augurios. La prueba para Argentina, donde tenemos a la extra audiencia, una audiencia relativamente importante, pero que también lo traigo aquí no solamente para la audiencia de Argentina, por aquello de que muchas veces el podcast se centra mucho en mis cosas y por lo tanto en cosas de aquí, de Euskadi o de España, sino que este capítulo tiene también una trascendencia para el resto del mundo. La enseñanza de que en la mayor parte de las veces y frente a las crisis económicas, siempre que los políticos sean honestos y las políticas estén bien diseñadas, las recetas keynesianas en las que el gasto público ayuda a la economía y a las familias, o mejor dicho, a las familias y por lo tanto a la economía, a mantener su capacidad de gasto, son lo mejor para las familias, desde luego, pero también para el propio sistema capitalista. Mucho más que el de los recortes del neoliberalismo, que como vamos a ver, y como demuestra la historia, nuestra propia historia en Europa, en la primera crisis del 2008, pero también la actual situación económica crítica, que sigue siendo crítica, más de un año después de la llegada al poder de Milei, digo que las recetas keynesianas son mejores para las familias y para el sistema capitalista que esos recortes de gasto del neoliberalismo. Comienza Bala Extra con Pedro Sánchez. Buenos días, hoy es miércoles 16 de abril de 2025, estoy grabando esto en la madrugada del martes al miércoles, estamos ya, en el momento más oscuro, diría yo, de la noche del martes al miércoles. Este es el capítulo 1441 de Bala Extra, un podcast sobre mis cosas que en el fondo son las tuyas, que se va a tomar una pequeña pausa, como ya he anunciado, los días que llamamos aquí los días santos, que en el caso de Euskadi incluyen el lunes de Pascua. Así que si todo va bien, volveré el martes de Pascua, momento en el que yo seguiré de vacaciones, y si todo va mejor, pues igual no vuelvo hasta el lunes siguiente. Pero sí, yo creo que podéis contar, lo digo como amenaza, con que el martes de Pascua estemos por aquí. Vamos con lo de Argentina, porque lo de Argentina es un paradigma de tantas veces repetido por otra parte, ¿eh? Cuando en Europa y a nivel internacional, en la etapa de Obama como presidente, se aborda la gran crisis capitalista del sistema de 2008, que nos dura prácticamente entre 13 y 15 años. Bueno, diría que el final de la crisis fue el 2020, cuando nos toca afrontar la profundidad de esa mini rápida crisis del COVID, que terminó afectando la economía, pero no de la manera en que había afectado la del 2008, porque el sistema en ese momento estaba robusto, solo que nos enfrentábamos a una pandemia global. Dos maneras de afrontar la crisis. La crisis del 2008 se afronta desde un punto de vista absolutamente neoliberal, que no liberal, neoliberal. Recortes del gasto público, recortes en los servicios públicos, pagar con lo público el problema del sistema capitalista y su dinero privado. O pseudo privado, porque es verdad que en España tuvimos un impacto potente, también en Estados Unidos, de las cajas de ahorro,
que en el caso español claramente además tenía una intervención política y de dinero público privado muy potente. Pero si algo ha demostrado el sistema o la propuesta keynesiana de apostar por el gasto público bien utilizado para hacer crecer los países y para mantener la capacidad de gasto de las familias, porque en el fondo el sistema keynesiano, la propuesta de Keynes, frente a las propuestas neoliberales, siempre ha tenido como fondo el hacer llegar a las familias renta. Una renta que se ocupa no en el ahorro, no en comprar grandes mansiones, sino en pagar los gastos básicos de una casa. Por eso, cuando en un país hay riesgo de pobreza, cuando en un país hay desigualdades, el sistema keynesiano hace que el capitalismo funcione mucho mejor. Keynes no era precisamente un rojo peligroso. El sistema capitalista funcione mucho mejor que ante la miriada de recortes que vivimos, por ejemplo, en Europa en el año 2008 en adelante. ¿Por qué se recupera antes los Estados Unidos de aquella crisis cuando habían sido los Estados Unidos los que habían originado todo aquello? Es verdad que con una Europa, con una economía con pies de barro, pues evidentemente porque la política de Obama no fue una política tan restrictiva. No vamos a decir que fue una política socialista ni una política económica de izquierdas, pero no fue una política neoliberal de recorte, recorte, recorte y más recorte. El recorte del gasto público, las dificultades de acceso de las empresas también a la financiación, porque no solamente hablamos del recorte del gasto público, hablamos también de cómo empresas que no dejan de ganar dinero en ningún momento, como los bancos, retraen tanto el préstamo privado, la financiación privada, que hacen inviable que los negocios funcionen. Incluso los que son buenas ideas, incluso los que están impulsados por emprendedores que no tienen pies de barro, que defienden negocios honestos, negocios con buena pinta y negocios con ideas que tienen soluciones para la vida de la gente y de las empresas. Por lo tanto, no solamente es un recorte del dinero público, es un recorte también de la financiación para las iniciativas privadas. Argentina ha vuelto a pedir, como lo hizo también el ministro Caputo en la época en la que era ministro de Economía con el derechista Macri, antes de la última etapa del peronismo en el poder, que fue sustituido a finales del año 2023 por Milei, con su promesa de la sierra y de los recortes. La promesa de Milei de la sierra y de los recortes lo que está produciendo, y era esperable, es una inmensa respuesta del pueblo argentino en la calle. Sé que algunos oyentes de los que tengo en Argentina no van a coincidir conmigo, porque además me lo hacen llegar por privado y me parece bien, no tenemos por qué coincidir, pero hay una realidad, y es que con un Macri, con un Milei, quiero decir que lleva ya un año y pico en el gobierno, que venía a revolucionarlo todo con su motosierra, pero que en el fondo sigue con un ministro como Caputo, que fue desde el punto de vista político un inútil en la etapa de Macri, que dirigió a Argentina a uno de sus peores momentos económicos. Nuevamente nos encontramos a Argentina sin haber terminado de resolver el problema del dinero que le prestó el Fondo Monetario Internacional, los 34.000 millones de dólares en la etapa de Macri, que llevaron a Argentina a una crisis enorme, que no digo yo que gestionara bien la señora Kirchner, ni su valido, Alberto Fernández se llamaba, es que ni siquiera creo que tenga un nombre que sea merecido ser recordado, o sea, que no penséis que me pongo yo aquí del lado del peronismo. No, pero es verdad que heredan de Macri lo que heredan, que ya anteriormente se había heredado a comienzos del milenio del señor Carlos Menem. Entonces, cada vez que la derecha o las teorías neoliberales, como es el caso en este momento, las teorías más anarcoliberales,
Iba a hacer el chiste con narcoliberales, pero vamos a dejarlo ahí. Cada vez que han llegado a Argentina, en este caso ya de una manera totalmente ultra, demuestran que lo que generan es pobreza, generan muchísima inflación, generan una especie de corralito, que es en lo que ha estado viviendo Argentina con el bloqueo del cambio oficial, en donde, bueno, pues se dijo que el peso tenía un cambio fijo con el dólar y eso era lo que había. Que muy liberales, pero a la hora de la verdad decidieron un precio del peso que no tenía nada que ver con la realidad del mercado. Ya en el primer día se ha devaluado el peso respecto al dólar. Hablaban anoche los periódicos de un 2,5 o algo así en un día. Pero los analistas económicos están hablando de en torno a un 25% de devaluación, sin que esto suponga que se vaya a poder encontrar una solución a las altas tasas de IPC. Hablamos de pues, posiblemente 2 cifras. Si sigue como ha sido en marzo, pues de en torno del 40% de inflación anual, el 30%, da igual. Cuando ya nos movemos en ese tipo de tipos de porcentajes de IPC, pues la economía evidentemente está fracasando. Es imposible que las familias tengan dinero para poder gastar en lo más básico. La cesta básica en Argentina ha subido un 6% al mes en el último mes, es decir, han perdido 6 de cada $100 de capacidad de compra. Es como si tanto que a Milei se le llena la boca con acabar con los impuestos, le hubieran puesto un impuesto a las familias argentinas del 6% a la hora de ir a comprar lo más básico que tiene que entrar en una casa. Por lo tanto, un impuesto además injusto porque lo pagan más las familias que solo pueden gastar en la cesta básica. Y esa es la pobreza a la que nos lleva el neoliberalismo y sus recortes. Se habla mucho de la pobreza a la que lleva el comunismo. Sin duda conocemos de la experiencia de la Unión Soviética y de todos sus satélites. Bueno, esa experiencia comunista única en la historia, con distintos países, pero cuya fórmula se basaba sobre todo en un gobierno totalitario, no en un gobierno democrático, ni siquiera en un gobierno que tuviera un parlamento medio razonablemente democrático. Y parece, le escuchaba el otro día a David Jiménez, el que fuera director del periódico El Mundo y que lo echaran por ser un gran periodista y un hombre libre a la hora de pronunciarse y a la hora de decidir sus portadas, que la bandera y la palabra libertad ha sido arrebatada por la derecha y por la ultraderecha a la izquierda. Y lanzaba una pregunta muy interesante, muy interesante. Creo que era en una entrevista con Jesús Cintora, con quien coincide ahora en el programa que le han dado a Jesús Cintora en la 2. Pero bueno, esto fue escuchado en el podcast de Cintora en YouTube, igual que os recomiendo encarecidamente el podcast de David Jiménez, que también lo hace para YouTube, pero que se puede escuchar en cualquier plataforma de podcast. La verdad es que es un ejemplo de libertad, es un ejemplo de, no voy a decir objetividad, sino de libertad. Libertad, que es lo que se le tiene que pedir a un periodista. Y lo que venía a decir este hombre, lo que venía a explicar, fundamentalmente tenía que ver con cómo la derecha le ha arrebatado a la izquierda esa bandera de la libertad y cómo también, diría yo, en este caso, voy más allá que el propio David, cómo en este caso se le arrebata a la izquierda la capacidad de hacer una buena gestión de la economía y de generar riqueza y no pobreza. Es muy curioso porque la verdad es que, y en esto voy a defender al actual gobierno de España, si algo se ha demostrado en los últimos años, Pedro Sánchez puede ser criticable por muchas cosas, pero no desde luego por esto, se han demostrado que algunos de los paradigmas que Garamendi y esta gente de las organizaciones empresariales dicen, bueno, de las organizaciones empresariales que luego no representan a las empresas,
porque ahí están la Confederación Española de Pequeñas y Medianas Empresas, CEPIME, en una guerra abierta contra la COE, que siempre ha defendido los intereses de los grandes magnates de las empresas españolas y no la realidad de un tejido empresarial que es mucho más pequeño. Por lo tanto, si ellos están en guerra, tenemos que saber que alguien como Garamendi no defiende a las empresas, defiende a unas determinadas empresas y a una manera de ver la empresa en España muy tradicional, muy tardofranquista y muy poco evolucionada. Muy poco evolucionada, que sigue defendiendo que los directivos de las empresas no deben tener un límite salarial porque, claro, eso va en contra de la libertad y que eso genera pobreza. No los salarios exiguos de los trabajadores, sino el que se pueda siquiera estudiar, el establecer límites a que en muchas empresas los directivos de la empresa ganen 300, 400 o 500 veces el salario que gana un trabajador. Eso es lo que le parece mal al neoliberalismo, eso es lo que le parece mal a la derecha. El problema es que el sistema capitalista no funciona con una desigualdad grande, a pesar de que la tendencia del sistema capitalista es generar esa desigualdad. Pero lo cierto es que si no se corrige la desigualdad que el sistema capitalista genera de manera intrínseca, y hay unos pocos ricos y un montón de gente que cada vez lo tiene más difícil para pagar su vivienda o para llegar a final de mes, con los gastos cotidianos, ya no digamos si surge un gasto extra, el capitalismo no funciona. Porque el capitalismo no se basa en que 3 ricos se puedan comprar un yate. El capitalismo se basa en que tú o yo podamos ir al Mercadona a hacer una compra suficiente para nuestras familias, a que cuando tenemos que hacer una decisión de la compra de un vehículo, podamos hacerlo con cierta libertad. A lo mejor lo tenemos que financiar, pero nos lo podemos permitir. En esto se basa el capitalismo, en el consumo de la mayoría. Si el capitalismo solo se basa en la desigualdad entre unos pocos que pueden comprarse lo que quieran, medio mundo, y la mayor parte de la gente que anda con estrechuras para llegar a final de mes, el capitalismo no funciona. En Argentina está ocurriendo esto. No digo yo que esté mucho peor que en la etapa peronista, pero lo que está claro es que nada de lo que prometió Milei está llevando a un cambio en la economía argentina. El actual gobierno argentino ha celebrado de manera exultante el préstamo que le ha dado el Fondo Monetario Internacional, por ahí están también el Banco Interamericano de Desarrollo, en fin, los agentes habituales en esa parte del mundo, que es verdad que son organizaciones del capitalismo tradicional, pero que son menos neoliberales. Fijaos lo que os voy a decir, son menos neoliberales que Donald Trump o que Milei. Son más, entre comillas, razonables. Y lo que le ocurre ahora a Milei es que, lo quiera reconocer o no, y aunque muestren cara de felicidad, tiene un país en el que su economía, una vez más, ha tenido que ser intervenida. Como lo fue en la etapa de Macri, con un impacto en el IPC enorme y la pobreza de la gente, y como lo está siendo y lo va a ser más en la etapa de Milei. No me quiero centrar tanto en Argentina, un país que no conozco lo suficiente, que es un país que siempre me ha interesado y por el que siempre he leído, que no me he sentido nunca representado por ninguno de los políticos que lo han gobernado desde la etapa de Alfonsín, que tampoco fue el mejor presidente del mundo, pero que al menos en aquella juventud mía despertó cierto interés y cierto entusiasmo. Por lo tanto, no voy a decir que me da igual, desde luego no hubiera querido que Milei gobernara Argentina, pero no creo que Argentina estuviera en unas manos especialmente mejores antes. Y desde luego no en la etapa de Macri. Y lo más sorprendente es que el señor Caputo siga siendo ministro de Economía. Muy interesante, dado que Milei iba a revolucionar todo el sistema de gobierno en Argentina, pero rescata de hecho a un ministro de Economía que fue una de las mayores lacras del gobierno
del derechista Macri. Insisto, esto es hablar de Argentina, pero es hablar también de qué puede pasar si en esta otra parte del mundo ensayamos fórmulas como la de la motosierra de Milei o como la de la gorrita de los MAGA de Donald Trump, con el señor Elon Musk a la cabeza, el tiempo que llegue a estar el señor Elon Musk ahí, que al parecer es ya un tiempo limitado. Ya empieza a romperse en la medida en que todas estas mierdas de los aranceles, que es lo más antiliberal del mundo, en la medida en que todas estas mierdas empiezan a deshacerse. Por cierto, ayer estuvo el ministro Carlos Cuerpo con el ministro del Tesoro de los Estados Unidos, con el secretario del Tesoro que se llaman allí, con el ministro de Economía, vaya, y dicen que van a encontrar algún tipo de salida. Espero que el gobierno de España no se ponga a negociar por su cuenta con los Estados Unidos, porque esto ha de ser una salida colectiva. Es muy importante el vino español, es muy importante el aceite español, pero es muy importante que actuemos de manera unilateral, unívoca, todos los países de la Unión Europea unidos, salvo los sospechosos habituales, como Hungría, que están gobernados por gente como Trump. Bueno, una de economía hoy, pero es que la economía es lo que al final nos permite vivir bien o nos obliga a vivir mal. Que tengáis un fantástico tiempo de reposo, espero que además tengáis derecho a ello. No en todas las partes donde me escucháis, incluso creo que no en todas las partes de España, son los mismos días de reposo vacacional. Aquí, como digo, en Euskadi, nos lleva desde mañana jueves, que ya es festivo, hasta el martes, porque el lunes de Pascua es un día importante aquí. Que descanséis, que disfrutéis de vuestras vacaciones. Quien tenga fe religiosa, pues mira, que la exprese y que lo pase bien disfrutando de todas esas creencias. Y nos escuchamos a la vuelta. Porque esto ha sido todo por hoy en Bala Extra. Ahora en un ratito iré a recoger el Tesla. Le han arreglado el parachoques delantero, que como digo tenía un daño, como os dije, tenía un daño estético que se lo había producido yo por mi culpa en una rotonda, golpeando contra otro vehículo. No cojáis rectas las rotondas, no hay que hacerlo. Y os contaré también a la vuelta cómo es la experiencia de que te arreglen en un taller oficial, que lo es también para Renault, la carrocería de un Tesla. Como digo, esto ha sido todo por hoy en Bala Extra, una producción de Emilcar FM. Puedes encontrar mis medios de contacto en las notas del programa. Únete a nuestra comunidad en Telegram o busca nuestro canal en el Discord de Emilcar FM. Gracias por tu tiempo, disfruta del descanso, yo lo voy a hacer, vamos a hacer algún viajecito por ahí y hasta la vuelta.